bienvenidos a este live de Ofelia Casa Editorial. Yo soy Natalia García Pimentel y voy a estar el día de hoy entrevistando a Cari Berganzo, la autora de Ameyali, una voz silenciosa. Muy bien, vamos a esperar a que... Ok, sí. A que Ameyali, a Cari se nos une al chat. Y bueno, para los que no han leído su obra, Ameyali es un profundo, habla un poco acerca de una historia de una niña dentro de cierta circunstancia donde pues vemos muy seguido dentro de los países latinoamericanos referente a temas de violencia de género y también pues violencia infantil. Vamos a ver si... aquí está. Y recuerden que todas las preguntas las pueden ir haciendo en el box de abajo. Vamos a esperar a que a Cari se nos una. Hola Natalia, ¿cómo estás? Encantada. Hola Cari, ¿cómo bien? ¿Y tú? Bien, también. Déjame acomodar un poco el teléfono. Creo que ahí está medio estable. Perfecto. Pues muchas gracias por aceptar esta segunda entrevista de tu libro Ameyali, una voz silenciada. Estaba comentando ahorita a las personas que se nos están uniendo al chat que pues tú habla acerca de un tema que es desgraciadamente muy recurrente en el mundo, pero bueno, aquí enfocado más en México acerca de violencia de género y violencia infantil. No sé si antes de las preguntas tú quieras agregar algo más. Pues mira, creo que lo que es vital es que como sociedad tomemos conciencia de que es una amenaza latente a la vuelta de la esquina, porque estamos como muy acostumbradas, sobre todo las mujeres, a pensar que en todos los lugares estamos a salvo. Y me encantaría decirles que sí, pero la realidad es muy diferente. O sea, la realidad es que muchas veces, yo creo que sobre todo en los países de América Latina, que tenemos como una mentalidad bastante machista de trasfondo social, se culpabiliza a las víctimas y se cree que las víctimas hicieron algo para que les pasara eso. Y la realidad es que yo creo que ninguna persona en su sano juicio hace algo para que te pase un drama como estos, ¿me explico? Entonces, creo que tenemos que empezar por entender que primero entre mujeres tenemos que apoyarnos. Aunque no conozcas a la persona, si vas por la calle y ves una chava que tiene algún problema, que alguien le está persiguiendo, pues párate, trata de ayudarla, llama a las autoridades, toma un video de la persona que le está siguiendo. No sé, creo que tenemos que avanzar mucho en ese contexto. Tenemos también que dejar de revictimizar a las víctimas y dejar de culpabilizarla, porque son dos cosas que corren paralelo. Y creo que la otra cosa es que también las autoridades tienen que empezar a tomar como más conciencia de que es un problema súper grave y que lo tienen que afrontar con seriedad, que no se las pueden dar un poco como, ay, pues no pasa nada, o seguro se fue con el novio, porque ¿qué pasa cuando mucha gente va a denunciar la desaparición de una chava? O los tratan como delincuentes a las pobres familiares que van a decir, oye, es que Perenganita desapareció, o si no, de plano lo que hacen es inventar, se fue por su propia voluntad, ya volverá, se fue con el novio, está en un motel. O sea, ¿qué derecho tenemos de permitirle a las autoridades que al final nosotros les pagamos con nuestros impuestos para que hagan ese trabajo, de permitirles que estén tratando a las víctimas y a sus familiares como irresponsables en lugar de decir, ok, el tiempo es valioso porque está comprobadísimo que las primeras 72 horas son cruciales para encontrar una persona perdida. Entonces, en lugar de que las autoridades te digan, no, necesito que pase 72 horas o 48 horas para empezarla a buscar, porque esto también cambia el tiempo de espera para la búsqueda entre país y país. Creo que lo prioritario es que las alertas se atiendan desde el minuto en que la gente, los familiares van y levantan la carpeta de investigación. Y creo que eso es como muy importante. Sí, darle más seriedad, porque como dices, ahorita me gustó mucho el ejemplo que usaste de
no es que van con la policía y luego dicen, no, es que se fue con el novio. Y además siento que siempre es como con un matiz de juzgar, ¿no? O sea, Sí, es que se fue con el novio, ¿no? O se fue de fiesta. A ver, o sea, tenemos casos muy recientes, y bueno, muy seguidos aquí en México, en Latinoamérica y desgraciadamente en el mundo, donde, pues como tú dices, estaría muy padre que como nosotras que somos mujeres, pues sí, pensarnos que estamos seguras en algún lado. Pero yo creo que tanto tú como yo y cualquier chica que nos esté escuchando ahorita, pues hemos sufrido de una u otra forma un acoso, aunque sea mínimo, a lo largo de nuestra vida. O sea, yo me acuerdo, iba una vez caminando aquí en Ciudad de México y me estaban siguiendo, era increíblemente claro que me estaban siguiendo y me tuve que meter a una librería. Entonces, aunque no parezca algo tan grave como lo que desgraciadamente le sucede a otras chicas, sí es un tema, pues a mí sí me llamó mucho la atención que lo tocaras en tu libro y sobre todo que tu personaje principal, bueno, hay otro, pero fuera una niña, ¿no? Y que además que es esta niña que tiene la perspectiva de ver todo, o sea, no entiende el mal por el que está pasando y en su inocencia lo justifica todo y lo pregunta, pero no consigue tener esa como maldad para captar lo que le está sucediendo. ¿Por qué claro, porque elegiste a una niña? mira, elegí una niña porque ese libro salió en un taller de escritura de tu primera novela. Yo ya había escrito antes una novela, pero en este taller nos dieron ciertas pautas de alineación para escribir. Y la realidad es que yo nunca había escrito un libro de crítica social. Había escrito mucho de autoayuda, espiritualidad y todo esto. Pero claro, al estar las 24 horas en mi casa en la pandemia, me llegaban millones de informaciones que normalmente cuando tú sales a la calle te llegan, pero como dosificadas, me explico, porque tienes tantas cosas en la cabeza que no tienes el punto para analizar las cosas que están pasando en tu entorno como de 24 horas. Y entonces, en plena pandemia que me puse a escribir este libro, me empezaron a llegar por todos lados información horrible y grotesca de todo lo que estaba pasando de feminicidios por muchísimos lugares. Y entonces dije, ok, ¿por qué no escribir un libro de crítica social sobre puntos que quizás a nivel social nos da vergüenza tratar y los maquillamos o los Ujú. reducimos o no les damos la exposición de vida porque sentimos que es como desleal hacia nuestro país y pensamos que estamos ofendiendo a nuestra patria por el nacionalismo que tenemos, sobre todo en América Latina, que somos como pueblos como muy nacionales de amo a mi país sobre todas las cosas. Entonces, digamos que esto me llevó a pensar, bueno, voy a hacer esta historia. Me costó mucho trabajo escribirla porque era un tema demasiado delicado y lo quería hacer de una forma muy respetuosa. No quería que se viera como amarillista ni nada de esto. Entonces empecé a darle muchas vueltas de cómo hacerlo. Y en algún punto me llegó a la cabeza que hay muchos niños en nuestro país, también a nivel mundial, que están totalmente abandonados en hogares totalmente destruidos, donde nadie los quiere, nadie los cuida, nadie los entiende, nadie los apoya. Y entonces pensé, ¿por qué no unir estas dos voces de reclamo en la misma historia? Y allí fue cuando decidí que la protagonista fuera una niña pequeña. Ah, ok, sí, pues es que sí, realmente, pues tristemente en la pandemia se vio un aumento increíble en el aspecto de homicidios. Entonces, ¿por qué realmente? Pues nadie ha entendido todavía el por qué. Yo me imagino que por el mismo estrés, ¿no? Del COVID y todo, pero sí me llamó mucho la atención que fuera una niña y esta inocencia que manejas, pues a mí sí pues sí dije, ay, híjole, qué feo, ¿no? Porque como tú dices, desgraciadamente eso es algo, es el pan de cada día. Aquí en México, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Sí, Es, es triste. muy bien, pues vamos a comenzar con las preguntas de quienes nos están viendo. Si gustan dejar una pregunta en Claro. el box de abajo para que pueda hacerla. Pues muy bien, mira, tu libro nos narra la historia del abuso hacia un menor, específicamente, bueno, como habíamos dicho, una niña, y cómo ella ve y entiende en su grado de comprensión la problemática por la que está pasando. Con base en la situación global que estamos viviendo,
Y específicamente ahorita con la situación de España, de la ley CSI, de la ministra Irene Montero, ¿cuál es tu opinión acerca de esta problemática? Puse de ejemplo la situación de la ley CSI porque está haciendo mucho ruido y porque sí pienso que viene mucho con tu libro. Mira, la realidad es que esa ley decía así, para hacerles un poco el contexto a las personas por si no la conocen, viene de una violación masiva cometida una niña de 18 años en Pamplona, si no me equivoco. Y parte del horror, creo que parte de la situación que agravó todo esto, es que era una chava de 18 años que regresaba de una fiesta, estaba un poco alcoholizada, pero el hecho que una mujer no es que un poco pasada de copas no les da derecho a que te violen. Claro. Y aparte de esto, fueron 5 desgraciados, perdón por la expresión, los que No, no la hay problema. ultrajaron. Y para colmo, 2 de ellos eran autoridad, porque 2 de ellos eran, uno era guardia civil y el otro era policía o algo así. Entonces, ¿dónde está la seguridad para una mujer? Y bueno, esta ley de lo que va básicamente es, yo creo que es un gran paso adelante porque inicialmente en España los delitos sexuales se dividían en 2 ramas. Uno era agresión sexual y el otro era violación. Entonces, dependiendo cómo estaba la mente del juez, del jurado, ellos determinaban si tu caso iba a ser tipificado como agresión sexual o como violación. Y en función de esto, las penas podían ser menores en varios casos. Y solo si se comprobaba que había habido un contacto sexual real, entonces sí ya entraba en tipología de violación. Pero el problema aquí es que no solo era que la pobre mujer, la pobre víctima, tenía que demostrar que fue ultrajada, tenía que pasar por una serie de estudios médicos donde más que apoyo era juzgada y era revictimizada 1000 veces hasta cuando se le daba la gana a las autoridades decir, bueno, sí, sí fue violación. Y si su caso, por ejemplo, pasaba por ser simplemente agresión sexual, pues el implicado podía salir con mayor facilidad del problema y aquí no pasó nada. Entonces, esta ley lo que busca es que cualquier acto sexual, cualquier agresión sexual que esté determinado que tú no querías tener relaciones sexuales con esa persona o que tú no te querías involucrar en que te tocaran, te abrazaran, te besaran, es un no. Y si es un no, entonces es un acto de violencia contra la mujer, lo cual es un gran paso adelante. Y esto nos ayuda mucho porque finalmente, si bien en México aún estamos años luz de llegar a ese primer paso, y digo, eso es un primer paso, España tampoco es que la tenga todo solucionado en el asunto, pero sí es un paso importante porque se crearon a partir de este caso fiscalías especiales donde se va a investigar el caso, pero ojo, no se va a tratar a la víctima del modo en el que se tratan muchas delegaciones de policía a las mujeres cuando llegan a denunciar que fueron agredidas, ya no digas sexualmente, que fueron golpeadas por su pareja, que le diga, y que normalmente los policías suelen decir, ay, te gustó, no me digas que no, o cosas así. Entonces, esta fiscalía lo que busca es que psicólogos especializados, que parece ser que van a ser sobre todo mujeres, atiendan los casos y le den la seriedad, el respeto y el apoyo psicológico que las víctimas necesitan. Eso es un punto. El otro punto que habla esta ley es que se le va a dar ayuda psicológica a la víctima durante 6 meses. Si por desgracia el, el acto de violencia sexual hubiera acabado en feminicidio, entonces durante 6 meses esta ayuda económica y psicológica no se la darían a la víctima, sino a la madre de la víctima durante 6 meses. No, vamos, a mí 6 meses me parece poco si piensas en los traumas psicológicos que le pueden quedar a una persona después de haber sido Claro. violada. Yo creo que una persona después de que ha sido violada necesita unos cuantos años de terapia No, psicológica para quererse a volver a interactuar en sociedad, salir, trabajar, ir ella sola por el pan y cosas así. Pero bueno, digamos que estos primeros 6 meses es un avance
Y en México nos falta mucho, porque en México los feminicidios empezaron a, digamos, tipificar como feminicidio en el año 2010, o sea, es muy reciente, y los primeros estados donde se tipificó fue en Guerrero y en la Ciudad de México. Pero digamos que aún nos falta mucho, porque si pensamos en los casos que todos conocemos, no voy a decir nombres, porque no quiero sonar irrespetuosa, ni quiero que suene a publicidad para el libro un drama familiar de personas. Sí, sí, sí. Pero digamos que el caso de Monterrey, que todos conocemos, y el caso de la Ciudad de México, de la colonia Roma, bueno, que está entre Roma y Condesa, que todos conocemos, y otros tantos, la realidad es que vemos cómo las autoridades se hacen cómplices de los asesinos y de los delincuentes. Y esto no debería de pasar. Y no solo se hacen cómplices, alteran la escena del crimen, borran evidencia, dan largas a las carpetas de investigación, a los Sí, hacen todo familiares. para que no Exacto, salga la investigación. Ujú. exacto. Y es terrible porque al final, por ejemplo, si pensamos en México, una mujer tiene 36% de posibilidad de ser privada de su libertad y acabar en feminicidio, en un número más de feminicidio. A lo mejor habrá gente que me diga, para el tamaño de México no es mucho, pero a mí me parece una tasa alarmante. O sea, Claro, porque, o sea, sí, no, a lo mejor no parece mucho, pero es en la probabilidad que cada exacto, mujer tiene en México. Y si México tiene mayor población femenina que masculina, pues es muchísimo el 36%. es muchísimo. Y de hecho en México, mucha gente no lo sabe, pero cada día hay una niña asesinada asociada a feminicidio sexual. Y sigue siendo mucho. Muchísimo, sí. Entonces, sí es grave el asunto. Sí, pues es que sí son temas delicados y son temas que como se mencionaba ahorita, por eso me interesó como acomodar la ley del sí, sí es sí de España, porque yo sé que es una ley que está justamente buscando una solución que apoye a las víctimas. Algo muy interesante que dices es esta parte donde a las víctimas las humillan constantemente, ¿no? Entonces, y lo que mencionabas de la ayuda psicológica de 6 meses, que yo también estoy de acuerdo, realmente una persona, o sea, si alguien que no ha pasado por una situación así debe llevar un tratamiento mayor a 6 meses, una persona, un familiar que tiene a alguien cercano que pasó por una situación de esa, debería de tener una ayuda de 6 años, no sé, no sé. Yo creo que mínimo 6 años sería lo correcto, porque retomar su vida, reestructurarla, sanarla, le va a tomar mucho más que 6 meses. O sea, seis Claro, meses es un poco como quedarse cortos en esta buena disposición a ayudar a la persona. Yo entiendo que después, si pensamos en términos de costos para el Estado, a lo mejor no son tan costeables, pero bueno, debería de haber mecanismos que pudieran alargar esa ayuda para que la víctima o los familiares de la víctima pudieran tener el tiempo de ir a terapia, quedarse en su casa, pasar su duelo, sanar todo lo que tengan que sanar sin preocuparse de tener que salir a la calle a trabajar y pensar, ¿y si la próxima soy yo? O sea, creo que eso es lo terrible de los 6 meses. fíjate que a mí, yo hace poco pasé por una situación, digo, no, gracias a Dios, no, no algo tan así, tan cercano, pero a mi hermano hace unos meses, en julio, aquí en la Ciudad de México, le hicieron un secuestro express. Ay, pobre. Entonces, gracias a Dios salió bien, no pasó a mayores, pero bueno, vamos a que pues, la verdad, México, el país y la Ciudad de México, pues ha incrementado muchísimo, ¿no? El nivel de inseguridad y de violencia. Pero a mí lo que me pasó fue justamente lo que acabas de decir. A mí me daba miedo salir. O sea, Claro, y yo decía es que no me vaya a pasar a mí, porque a raíz de lo que le sucedió a mi hermano, nosotros somos de Veracruz. Supimos del caso de una chava que desgraciadamente fue el mismo modus operandi que mi hermano saliendo de un antro, se sube a un Uber y pero a esta chica pues le hacen un secuestro express, pero acaban abusando de ella. Y entonces nos comentaron pues la historia, ella que empezó a subir mucho de peso por la ansiedad, se tuvo que regresar a Veracruz,
vamos, entonces digo, yo no salgo de noche, pero ya es un miedo constante que una persona tiene, porque como tú dices, bueno, a lo mejor el tratamiento psicológico debería ser de 6 años, pero yo pienso que en lugar de modificar el tratamiento psicológico, lo que se debería de hacer es en todo caso, pues buscar la forma de que estas cosas ya No no pasa. pasen, Claro, ¿no? es O que sea, al final esa sería la solución. Y yo te digo, lo terrible del caso es que ya no hay horario para la delincuencia, porque yo me acuerdo ujú, cuando yo era chiquita, tus papás te decían, es que vas a estar segura siempre y cuando no salgas de la casa después de las 10 de la noche, suponte. ajá, Pero eso era todo, me explico. En el día los niños salían y subían y corrían y la realidad es que a la gente no la tenían como tan apanicada. Pero concuerdo contigo en que las ciudades son como bastante peligrosas. Yo en la Ciudad de México afortunadamente tengo como un angelito de la guardia muy bueno que me cuida mucho, pero sí llegué a tener un intento de secuestro una vez que fui a una entrevista de trabajo en el centro y como era una zona donde no podía dejar el coche, me fui en el metro y un tipo nefasto me estuvo siguiendo con cara amenazante por todas las estaciones del metro. Era como de 2 metros, me acuerdo, súper ancho. Y me acuerdo que en algún momento dije, no voy a dejar que me vence el miedo, porque si me vence el miedo voy a perder. Tengo que tener la ujú, cabeza fría y lo estuve retando con la mirada, no le quité la mirada encima, no agaché la cara. Y en un momento en donde me empezó como a tratar de jalonear y me moví, me zafé y me fui y me paré junto a un policía. Y me quedé ahí un buen rato. Cuando salí, que ya había pasado todo, me esperé muchísimo tiempo, no sé, a 3, 4 horas en el metro allí, sin moverme, temblando. Y cuando salí, me acuerdo que salí a ver si no lo veía, que estuviera por allí, tuviera una camioneta, algo. Y me acuerdo que saqué el celular y les hablé a la entrevista y les dije, lo siento, no voy a llegar, me acaba de pasar esto y me voy a regresar a mi casa. Y me regresé a mi ujú. casa. Y otra vez también en el centro de Coyoacán, que es un lugar donde en teoría no debería pasar nada, estaba a media cuadra de los viveros, eran las 10 de la mañana y un tipo que venía en un coche negro sin placas, viejo y destartalado, me empezó a seguir y corrí y me metí al metro. Dije, aquí me quedo hasta que pase todo. Tenía el Claro. coche en el estacionamiento del Petco y yo dije, me voy a esperar el tiempo que haga falta hasta que pueda salir, pero la realidad es que ya no está segura en ninguna hora del día y las autoridades que deberían de cuidarnos, lo único que hacen es mofarse de las personas, entonces Sí, sí, se vuelve como un hoyo negro, ¿sabes? sí, porque justo ahorita lo que estabas diciendo, a mí me pasó una situación similar hace años en un antro. Un muchacho me empezó a seguir y yo fui a pedir ayuda y era un punto que quería tocar. Fui a pedirle ayuda a uno de los de seguridad Uh -huh, uh -huh, y como eso, o sea, se burló de mí, no me peló. Gracias a Dios lo del muchacho no pasó a mayores. uh -huh, uh -huh. Pues una sí, o sea, ya vas con miedo, ¿no? O sea, lo que te pasó a ti del metro, mi mamá hace muchos años le pasó algo similar y ella lo que hizo fue, se bajó del metro, Uh-huh. se esperó que el señor que la siguiera se bajara del metro y antes de que cerraran las puertas ella se volvió a subir al metro. Sí, sí, Entonces, o sí. algo así. Pero sí, como dices, o sea, no, uno no debe dejar que el miedo pues nos venza, pero No, no deberían de pasar este tipo de cosas. no para nada. Yo he Así. viajado a Canadá, por ejemplo, a Montreal, y me acuerdo que la primera vez que fui, que tengo familia allá, yo les decía, es que es muy bonito saber que aquí puedo caminar sola. Tranquila. Y ok, bueno, sí, siempre en todos lados hay un porcentaje, ¿no? De probabilidad de que algo puede pasar. Pero Sí. allá es completamente diferente, o sea, la gente es muy respetuosa y te ven sola y no te están siguiendo. Es muy diferente. Creo que tú ahorita estás viviendo en Italia, ¿no? Estoy viviendo en Francia, de hecho también viví en Italia y viví en España y en Argentina, soy un poco trotamundos. ¿Qué Y tal? la realidad es que sí, o sea, Francia es un poco más peligrosa de lo que era hace algunos años, y hay, por esto del terrorismo y demás, pero la realidad es que a grosso modo, sí, yo salgo aquí a la calle y me siento bastante segura. O sea, no tengo miedo, no estoy volteando, ¿sabes? A todos lados como hacía cuando viví en México, que volteaba el coche, el espejo retrovisor a ver si el coche detrás llevaba mucho tiempo
detrás de mí a una distancia, si era normal, si no era normal. Me bajaba Sí, al Oxxo y volteaba y veía que no hubiera nadie en la calle y si veía alguien raro, me quedaba 1000 horas en el Oxxo esperando a que la gente se fuera. Entonces, sí, la realidad es que son cosas que las mujeres percibimos y que los hombres o se burlan de eso o lo minimizan, o sea, creen que somos unas exageradas, que somos unas locas histéricas, pero la ujú, realidad es que sí hay como un problema de mucha ignorancia y no hay apoyo. O sea, simplemente pensemos a las chavas que en la calle les viene el secuestrador, le dice, ay, mi amor, vente. Y que ella dice, no, yo no te conozco, yo no te conozco. Y la gente se burla y le dice, oye, ¿qué le pasa a tu mujer? O sea, le van a decir a la chava, oye, ¿estás bien? ¿De verdad no lo conoces? No, no lo conozco. Oye, pues me quedo contigo, llamamos a la policía, algo. Pero no, claro. estamos en una sociedad totalmente deshumanizada que a nadie le importa una mujer menos o una niña menos y eso pues no, no puede pasar. Sí, es muy triste. Y esto, bueno, me lleva a lo que viene siendo la segunda pregunta, en donde, bueno, a través de tu historia describes la desaparición de Ameyali, la Ujú. niña mencionada anteriormente. En tus palabras, ¿cuál crees que sea el problema de la negligencia y o falta de interés por parte de las autoridades en México? Mira, es una pregunta muy compleja de responder porque hay mucho trasfondo. Yo diría que parte del asunto es que desde que los hombres son chiquitos, se les enseña a que la mujer no vale nada. Y esto pasa mucho, y sobre todo si nos vamos a estados, por ejemplo, como Guanajuato, Ujú, donde los hombres suelen ser machos, misóginos y demás. Yo me acuerdo una vez que trabajé en Guanajuato y me acuerdo haber salido con una falda arriba de la rodilla. O sea, no era microfalda, era una falda arriba de la ujú, rodilla. Te juro, eran las 6 de la tarde, hacía un calor infernal y los hombres me preguntaban que cuánto cobraba como si yo fuera una prostituta, solo por traer ujú, una falda arriba de la rodilla. Entonces yo creo que parte del problema es que vivimos en países en América Latina donde hay un trasfondo misógino, un trasfondo de corrupción enorme. Hay un trasfondo en el cual a los niños, a los varones desde chiquitos se les enseña que él es el rey de la casa y que la mujer es la sirvienta de la casa. La mujer no puede ujú. opinar, no puede trabajar, no puede disponer de su dinero, no puede disponer de sus hijos, no puede disponer de nada porque solo está hecha para el sexo, para complacer al hombre y para hacer el quehacer de la casa. Entonces yo creo que mientras la sociedad no erradique estos pensamientos y esta desestructuración familiar de raíz, desde que son chiquitos y en todo el país o en todo el continente, vamos a seguir viendo estos casos porque pues si los papás le enseñaron al hijito que la hermana le tiene que hacer el quehacer, que la hermana le tiene que lavar los platos, que la hermana tiene que hacerle la tarea y él no hace nada, cuando crecen, ¿cómo va a tratar una mujer? Como un objeto. Y es lo que está pasando. Y mucha de esta problemática viene por eso, viene por resentimiento social hacia la mujer, viene por denigración de la población femenina, viene por falta de respeto a la mujer, viene por frustraciones de muchas índoles y como la gente no está acostumbrada a pagarse terapias psicológicas, no está acostumbrada a meditar, no está acostumbrada a encontrar un canal para desfogar sus frustraciones, su enojo, su ira, lo hacen haciendo menos o maltratando a una mujer. Es una cobardía, es una tristeza, pero hoy en día existen miles de países, y no solo es México, donde la mujer tiene menos derechos que el hombre, a nivel legislativo incluso, donde la mujer es vista como un objeto que no puede sacar, por ejemplo, hay países donde una mujer ni siquiera puede sacar una licencia de conducir o un pasaporte si el marido no va y el marido no autoriza que la mujer tenga un pasaporte o una licencia de conducir. Hay países Pues donde eso ni es como lo siquiera que se está puede. pasando, perdona que te interrumpa, pero es Dime. como lo que acaba de pasar el día de ayer en Irán, me parece, que fue donde cancelaron que las mujeres ya no pueden estudiar en las universidades, Sí, ¿no?
Sí, como que es un tiene que otro ver lado eso. del mundo, pero la idea sigue siendo la La idea misma, o es la sea, misma. ujú, O sea, lo triste es que tú piensas, es un problema de un país. No, es un problema que pasa en todo el continente americano, es un país que pasa, no es un problema que pasa en Europa, es un país que pasa en Medio Oriente y en Asia. Entonces, ¿dónde está segura una mujer? O sea, sí, va a estar segura en Suecia, va a estar segura en Dinamarca, va a estar segura en Canadá y párale casi de contar, en Japón quizás, y párale de contar, porque el resto del mundo en Estados Unidos pasan aberraciones igual, no, a Estados Unidos en yo Argentina pero lo pasan, contaría como país seguro. exacto, en Panamá pasan, en México pasan, en Francia pasan, en Italia pasan, en España pasan, entonces es como muy triste el escenario. Y es que el punto que tú comentas de la educación infantil, sí, yo pienso que es clave, tanto para las mujeres, pero también un poquito de solidaridad, que yo no sé si es a raíz del COVID o de, no sé, de un tiempo para acá, que la gente ha dejado de ser solidaria. Y lo que tú dices, ¿no? De que está una chica y está siendo molestada y la gente pasa de largo, o sea, la gente ya no es como de, oye, estás bien, necesitas ayuda, o no, 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 la gente pasa de largo. Y siento que eso es un problema que estamos viviendo ahorita como sociedad. A lo mejor es derivado del, no sé, capitalismo, del egocentrismo, pero sí siento que eso se puede solucionar desde la niñez, ¿no? Que es, a Mira, ver, tienes una persona, ayuda. yo creo que va desde la niñez, desde educar a los niños y a las niñas, y yo creo que esta educación va en talleres desde la escuela, en pláticas desde los padres, en no tenerle miedo a enseñarle a niños pequeños lo que es educación sexual, porque eso puede evitar que una niña permita una agresión en la escuela, por Claro, ejemplo. Pero si una niña ni siquiera sabe qué partes de su cuerpo son íntimas y no deben de ser tocadas más que por ella o cuando crezca por su pareja que ella decida o por su mamá cuando la baña, me parece como muy grave porque entonces esta desinformación permite que niñas como el caso de Ameyali estén sufriendo de cosas y que ni siquiera entiendan, o sea, que digan es que tengo un papá bueno y un papá malo, cuando es la misma persona en momentos diferentes, actuando de formas diferentes. eso que Y hiciste me gustó mucho, digo, para quienes no han leído el libro, yo sí se los recomiendo, porque al principio yo como que no entendía quién era el papá bueno y el papá malo, y de repente ya pues fui entendiendo cómo funcionaba en la mente de ella. Y dices, híjole, es que uno de niño pues ve a sus papás como las personas que son tus héroes y que te tienen que proteger. sí, Y lo que dices de la educación sexual infantil, digo, obviamente moderada de cierta forma, que los sí, niños claro, son jóvenes y no, no les vas a hablar de un preservativo ni mucho menos, pero sí no, lo mínimo ajá, para que se cuiden. para que entiendan, oye, mira, si esta persona te toca ahí, sabes, está muy mal. Yo, bueno, a mí sí mis papás en eso sí fueron como, pues como muy atinados, independientemente que me tocó en una época donde todavía hablar de esto era un tabú. Ahorita creo que ya no es tan tabú, digo, yo no tengo hijos, pero No, según yo yo ya no, tampoco. ya no es tan tabú, pero yo siempre lo he opinado, o sea, si a los niños hay que explicarles qué está bien con su cuerpo y si otra persona lo hace está mal, para que entiendan, porque a lo mejor el niño por falta de información, de madurez, de entendimiento, como pasa en el caso aquí con Ameyali, pues no, o sea, tengo un papá bueno y un papá malo. Exacto. Y cuáles son las consecuencias de tener ese papá malo, ¿sabes? Y que nadie Mm, lo sepa, en teoría, porque en este caso el padrastro de Ameyali actuaba por debajo de la mesa, por decir de forma coloquial, y la madre o le valía o se hacía la vista gorda, y la pobre niña estaba allí en medio de una inercia terrible donde desgraciadamente es un ejemplo de lo que pasa en muchos hogares en América Latina. Hace poquito pasó el caso de una niñita chiquita en Colombia que la madre le pegó y aparentemente la mató y la tuvo acostada muerta en la cama 4 días o algo así. Y me según dijo, ella decía, está dormidita,
consulta y el padrastro de la niña, que era la pareja de la madre, primero le dijo, es que está raro, yo creo que ya no respira, yo creo que debemos de llamar a las autoridades. Y ella le dijo, no, 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 va a despertar, va a despertar. La pobre niña jamás despertó. Al final el tipo fue, cogió el cuerpo de la niña porque le dijo, es que me da miedo que venga la policía, empiece a apestar y yo tengo a mis hijos aquí, no quiero que me los quite la institución similar al DIF. Entonces se le hizo fácil, cogió a la niña, la metió en un costal, la tiró al río. Ay, Dios mío. Te lo juro, sí, y era una niña chiquitita, que habrá tenido 3 años, 4 años, la tiró al río y el cuerpo nunca apareció, los dos están detenidos, pero ¿dónde está la justicia para esa niña? ¿Dónde estaban las autoridades que tenían que haber hecho un seguimiento a las condiciones precarias en las que vivía esa niña? Porque muchos de estos dramas se pueden evitar si el DIF o la institución de cada país monitorea a las familias que tienen muy pocos recursos o a las familias donde hay denuncias de violencia desde antes, les da un seguimiento y se evitarían Exacto. muchísimas muertes, pero a nadie le importa. No, porque por lo mismo de que son muchos casos, me imagino que dicen, ay, es que es otro, ¿no? Entonces, en lugar de verlo como lo son, o sea, son vidas humanas, los ven, a mi forma de entenderlo, los ven como casos, o sea, como si fueran un número, ¿no? El caso Sí, 39, el caso 40. Entonces, es esa parte de deshumanización que están teniendo pues, estas circunstancias donde pues, también hace poquito algo similar pasó en Estados Unidos. No era una niña, era una muchacha, pues jovencita relativamente, y tenía una parálisis y los papás la dejaron así que el cuerpo se deshiciera en el sillón. ay, qué horror. No, Horror. estuvo muy feo. Sí, Digo, una cosa espantosa, pero dices justamente, ¿dónde está esa parte? Digo, Estados Unidos tiene unos casos de verdad terrible. muy impresionantes Sí. que yo no veo en otros lados. Pero, pues sí, son temas que sí pues las autoridades deberían de seguir y que pues aparentemente no sucede. Y bueno, de las personas que nos están viendo, no sé si hay quiera ir poniendo una pregunta. Nosotros ya vamos con la última pregunta, que es, más que dar una solución al mencionado tema, porque pues, realmente podemos dar muchas soluciones y no puede acabar, tu libro es una crítica a esta problemática, pero a tu juicio, ¿quién dirías que es realmente el causante de este tipo de tragedias? Ya hablamos de la educación infantil, pero no sé si tú tengas alguna otra respuesta. Mira, yo creo que hay muchas, aparte de la educación infantil, yo creo que los traumas de los padres, que muchas veces cuando están los niños en hogares destruidos, los propios padres fueron víctimas de drogadicción, de violencia sexual, de minimización cuando eran chicos, o tuvieron padres alcohólicos, o simplemente tenían padres que los despreciaban o madres que los ignoraban. O sea, creo que el trasfondo viene desde el origen de ese propio niño y desde cómo fue la historia de vida de sus padres. Ahí yo creo que habría que empezar. Va a sonar grotesco lo que voy a decir, pero me parece que es una forma que podría empezar a sanear la historia. Deberían de entablarse licencias para poder ser apto para ser padre o madre. Y suena grotesco, porque en teoría debe ser un derecho fundamental, pero la realidad es que como vemos estos casos, sobre todo en segmentos donde hay demasiadas carencias o en segmentos donde existen demasiados lujos, pero donde los hijos no les importan a nadie. O sea, creo que esos dos segmentos, tanto el muy alto como el muy bajo, son muy propensos a generar niños con muchos problemas de adaptación, con muchos problemas de agresividad, con muchas carencias afectivas. Entonces yo creo que cuando un matrimonio se casara, lo primero que debería de hacer y decir quiero tener un hijo es pasar una serie de pruebas psicológicas, así como las que hacen cuando vas a ingresar a la universidad, una serie de filtros donde te digan, ¿sabes qué? Psicológicamente, económicamente, emocionalmente eres apto para ser padre. Perfecto. Ten 2, 3 hijos no más, porque tampoco el mundo está para que la gente se siga No, reproduciendo como conejitos. pero
creo que cuando la gente está mal psicológicamente, emocionalmente, no se les debería de permitir tener un hijo, porque ¿para qué quieres un hijo que solo vas a traer al mundo a que sufra, a que sea violado, a que sea asesinado, a que Uy, crezca se con está ira? cortando un poco. Sí, eso no le sirve a nadie, no le sirve al propio niño, no le sirve a la sociedad y no le sirve a la familia. Entonces, creo que esa sería una forma. La otra sería que el gobierno de cada país de verdad tuviera organismos de protección infantil que no fueran simplemente para que la primera dama del país se vista de lujo y presuma su bolsa Gucci y sus zapatos Gianfranco Ferrer y su bolsa Armani diciendo que pobres niños, que yo voy y les armo su posada. No, que tengan instituciones donde realmente se vigile que cada niño en un país tenga bienestar, tenga alimento, tenga servicio médico, tenga buen trato en su casa, buen trato en la escuela, esté registrado, porque también en el caso de Ameyali, la pobre niña ni siquiera tenía un acta de nacimiento. Y eso a la gente le puede chocar y puede pensar que es una exageración mía, pero en muchos No, es muy estados del común. país todavía Ujú. los niños no están registrados. Y si no están registrados y algo les pasa, caemos en un vacío legal. ¿Cómo le haces pagar a la persona que actuó con dolo en contra de un menor cuando el pobre menor ni técnicamente no existe? Entonces, Exacto, sí. hay que abordar el problema de raíz desde muchos ángulos: social, gubernamental, estatal, federal, a nivel escolar. También las escuelas deberían de marcar alarmas de este niño tiene una conducta extraña, este niño me llega siempre con golpes, este niño yo creo que está sufriendo desnutrición, porque también muchas veces las escuelas pueden detectar cosas a tiempo antes de que lleguemos al drama. Y también tristemente muchas veces las escuelas lo que no quieren es broncas y entonces hacen de la vista gorda. Entonces es No, como pero una fíjate que corrupción. que antes de que yo estudiara la universidad, yo trabajé en un kinder y sí eran muy pendientes de eso. O sea, sí había Ah, niños qué que luego bueno. llegaban sucios o llegaban Ajá. sin lunch, entonces siempre se les daba lunch y siempre se les Ujú, limpiaba, pero sí la directora iba a hablar personalmente con el papá o la mamá y era como de, a ver, o ujú. sea, no puedes traer a tu hijo así. O Claro. sea, No, pues qué bueno que en esa escuela lo hicieran. Yo sé de muchas que desgraciadamente no lo hacen. Entonces, pues me parece que es para aplaudirle a la directora de ese kinder, que de verdad sí ponía atención a los chiquitos, pero creo que nos hace falta mucho porque es un problema que para solucionarlo hay que solucionar el círculo completo, me explico, en torno claro. a ese problema, no de una forma fractal. Sí, y es que lo que comentas de una licencia para tener hijos sí suena un poco fuerte, pero yo lo he pensado igual, y lo he comentado con gente cercana, y sí digo, uno piensa, bueno, pues a mí sí me gustaría tener hijos, pero tienes que tener como que muchas cosas estables o en cierto Sí, punto para poder criar a un ser humano, porque no, digo, y con todo respeto, a mí me encantan los animales, pero es muy diferente la crianza. Yo tengo un gatito, ¿no? Entonces es muy diferente yo también. cuidar a un animal, sí lo he visto, y es muy diferente criar a un niño, ¿no? Entonces los animales son muchísimo más independientes, el niño no, o sea, un niño desde que nace, yo tengo sobrinos, entonces pues sí, sé lo que es que el bebé esté llorando, es la única forma en la que se comunican, que tiene hambre, que le cayó algo mal, es todo un reto y como mencionas, o sea, tanto en la parte más alta con muchísimo dinero como en la parte más baja, pues se pueden dar mucho, que se metan a las drogas, la falta de afecto también es Sí, muy importante porque pues está esta parte de que el niño resiente desde chiquito si es querido o no. claro. Entonces, eventualmente, pues eso puede ocasionar o que el niño vaya por un buen camino o que no vaya por un buen camino, ¿no? Pero eso de la licencia que mencionas, sí, sí, pues yo sí soy mucho de esa idea también. Es un poco, es fuerte, ¿no? No es un poco, es bastante fuerte. Muy fuerte. Pero ahora con el ejemplo de Ameyali, pues sí, yo sí lo pensaba, o sea, como que si era de, híjole, es que no cualquiera puede ser papá o mamá. No, y Por es más que que uno lo diga, no.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso es lo que nos debe de entrar en la cabeza, que no todas las personas tienen las condiciones y la paciencia de criar un niño, porque no solo Ujú, es ten al niño y tenlo 9 meses dentro de ti, es cómo ujú, vas a frenar tu vida y la vas a acomodar y reagrupar en función de todas las necesidades de ese ser en cada etapa que va a necesitar cosas diferentes de ti. Entonces, si eres una gente muy libre, pues de plano yo no les aconsejo tener un hijo. Si es una no, gente que tiene trabajos temporales toda su vida, pues tampoco le aconsejo tener un hijo. Si es una gente que no tiene familia, que si le pasa algo a ella o a él, el niño va al DIF directamente, tampoco le aconsejaría tener un hijo. sí, Yo sé que hay muchas mujeres que merecen y quieren tener un hijo, pero es que como mujer, antes de pensar en lo que yo quiero, creo que tenemos que pensar en lo que yo le puedo ofrecer a un niño. O sea, yo le puedo ofrecer a un niño la mejor escuela, tiempo de calidad, salud, paciencia, médico, medicinas, viajes, comida sana, atención, pláticas, un hogar seguro. Le puedo ofrecer todo eso porque es lo mínimo que un ser humano se merece. O sea, si ujú, nosotros tenemos animalitos, buscamos lo mejor para un animalito y obviamente criar un animalito no cuesta lo que cuesta criar un claro, niño, ni en tiempo ni en dinero, pero si a un animalito le tienes que invertir y estás buscando cuáles son las mejores croquetas, cuál es el mejor veterinario, etcétera, pues un niño lo tienes que pensar el triple. Y eso claro, conlleva que tengas unas finanzas sanas, que tengas un tiempo para irlo a buscar a la escuela, porque ¿cuántos niños la mamá se parte en tres por darles lo mejor que puede? No, un día no lo puede ir a recoger a la escuela y ese día pasa una desgracia que al niño lo secuestran o lo matan. Entonces, ujú, sí tenemos que estar como pensando de forma fría, yo soy un candidato para ser padre o madre, o yo no ujú, tengo las circunstancias, al menos no en este momento de mi vida, para ser un buen padre o una buena madre. Y solo si de verdad veo que tengo toda mi vida en orden y que tengo dinero para meterle un seguro por si a mí me pasa algo de vida y que le pague hasta la universidad mínimo. Y si a mí me pasa algo y soy madre soltera, ¿hay alguien en mi familia que se pueda hacer cargo de ese menor para que no se quede bailando en el DIF? O sea, creo que estas son cosas que la gente no piensa cuando tiene un niño. O sea, simplemente se va porque, ay, yo quiero tener un niño y quiero ser mamá, pero pues no, ajá, no llenar puedo, ese no puedo vacío. ser mamá. Sí, y eso es el drama, yo creo, detrás de todo lo que pasa. Sí, es que sí, como mencionas, no es la decisión, no es la misma decisión que tener un niño que tener un animalito, entonces una mascota. Entonces sí, es lo que me gustó de tu libro. Bueno, para mí es el mensaje que me dejó, ¿no? Que es esta como retrospección de qué hacer, o sea, en los gobiernos, las autoridades, cómo deberían de comportarse con estos temas, pero también uno como individuo, pues deducir si sirve uno como para tener un hijo o de plano es como mencionas, o sea, sabes que pues no va por ahí. Exacto. Y yo creo que, mira, también parte del asunto es que las mujeres estamos muy acostumbradas a que se espera que al crecer tengamos que ser madres. Y creo que también tenemos que terminar con ese tabú de que a la fuerza una mujer tiene que ser madre, porque hay quienes sí se mueren de amor por los niños y a toda costa quieren ser mamás, pero también hay mujeres que tienen al hijo porque se sintieron presionadas socialmente y luego cuando el niño está allí les estorba. Yo tengo un caso de una hija de una amiga de mi mamá que se embarazó bien chavita y el novio le dijo, no te preocupes, nos casamos, nada más hay que esperar a que nazca el niño. Al final la dejó botada con el niño como suele pasar, se le desapareció, no le reconoció al niño. Y cuando el niño nació, toda la ira, todo el enojo, toda la frustración de todo lo que ella ya no hizo en su vida, se la cargó al Ujú, niño. Y detestaba al niño y lo trataba de la peor manera y se lo abalanzaba a la mamá como, pues tú cuídalo, tú quiérelo, tú esto. Llegó cuando el niño se creció un poco más, lo mandó a vivir con la abuela porque era evidente
que nunca lo había querido, que nunca lo había importado. Entonces sí hay como que pensar todo lo que va a suponer, no solo en el presente, sino a futuro, Ujú. antes de Claro, decir, sí, yo me lanzo a tener un hijo. claro, sí, sí, Pero sí, son temas muy, muy, pues ahora sí que fuertes, pero pues sí, o sea, a mí eso de la licencia de paternidad o maternidad sí se me haría una buena idea para evitar situaciones, ¿no? Como las de Ameyali. Porque ujú, desgraciadamente eso de que el padrastro abusa de la hijastra es un tema muy común, desgraciadamente. Y pues bueno, yo invito a las personas que están viendo, van a ver este video, que le den una oportunidad aquí a Meyali. Ya para ir cerrando, Akari, no sé si ujú. quieras decir algo más, tus redes, dónde te pueden encontrar. Claro, pues mis redes son Facebook, Akari Berganzo, tengo YouTube también como Akari Berganzo, tengo Instagram, que también es Akari Berganzo oficial, está el otro Akari Berganzo, y está Mishka el gato sonador, esos son los tres de Instagram. ¿Y qué más? Me pueden escribir al correo violeta arroba no, es violeta, yo soy arroba hotmail.it, Italia de Tito. Y tengo también Twitter, que es Violeta Yo Soy con número 1 y el arroba típico del Twitter. Y nada, pues yo lo que les diría es, por favor, cuiden a sus hijos, por favor, cuiden a las gentes que están en torno a sus hijos. Por supuesto, bueno, me encantaría que le dieran una oportunidad al libro de Ameyali, que lo descubrieran, que vieran si les resuena o no les resuena. Y sobre todo les diría, hay que valorar a la infancia, hay que valorar a la mujer, hay que empoderar a la mujer y a las niñas, hay que darles como todo el respeto, todo el derecho que se merecen y hay que enseñar que en un país donde somos mayormente mujeres, pues la mujer tiene que tener la misma valía que el hombre y tiene que tener los mismos Claro, salarios que los hombres, tiene que tener las mismas oportunidades de crecimiento, debería de haber también licencias pagadas de más allá del tiempo ridículo que le dan una madre en México cuando se va de ujú, maternidad, sino licencias de un año, mínimo año y medio en lo que se organiza, ve quién le cuida al niño, lo saca un poco adelante. Debería, como existe en los países, por ejemplo, nórdicos, debería de haber una licencia materna y una licencia paterna claro, cuando nace un niño de tiempo suficiente y en condiciones decentes para que los padres se puedan volcar a tener al hijo. Y también la otra es, estén atentos de las personas en torno a sus hijos, o sea, chequen las intenciones, no los dejen solos, no dejen solo un niño con el profesor, ni con el tío, ni con el primo, porque suena horrible, pero muchos de los casos de feminicidios ocurren dentro de las casas de la víctima y ocurren por parte de un familiar, un amigo, un primo, un hermano, un padre, un padrastro. Suena muy loco que pasen estas cosas, pero les juro que sí pasan. Yo para pero escribir este libro investigué muchísimo lo que pasaba y la realidad es que sí pasan. Entonces, seamos como más prudentes, más cuidadosas, no dejemos a los niños solos en la calle, cuando pues las gentes que conocemos y que queremos sean primas, hermanas, amigas, van a una fiesta, estemos monitoreándolas, no nos cuesta nada, oye, estás en el Uber, estás bien, ¿cuál es la placa del Uber antes de que te subas? ¿Quién es el chofer que te va a pasar a recoger? ¿Cuál es tu ruta? ¿A dónde vas? ¿Con qué personas sales? Porque toda esta información, en caso de que ocurra un drama, puede ayudar muchísimo a la investigación, a agilizarla. Entonces, pues hay que cuidar nosotras mismas, hay que cuidar a las demás personas, aunque no las conozcamos, de verdad que no nos cuesta nada pararnos y decirle, oye, estás bien, te puedo ayudar en algo, ayudar. y sobre todo volvamos a retomar la humanidad, que finalmente pues se supone que somos eso, no nos cuesta nada Claro, ayudar a las demás personas, y más entre ujú, mujeres, porque hoy te pasa a ti, mañana me pasa a mí, como antes nos pasó a las dos y le pasó a tu mamá y le ha pasado a gente cercanas a mí también. Entonces sí es como bien importante que nos cuidemos entre todas. Yo sé que la gente muchas veces tiene miedo y dice, ay, no me meto porque me va a pasar algo. Pero hay muchas formas de ayudar, o sea, ni siquiera tienes que intervenir directamente. Toma fotos,
mándalas a la delegación, súbelas a redes sociales, manda la ubicación de la persona que sientes que puede estar en peligro, o quédate simplemente cerca de ella, aunque no le digas nada, para que hagas como de alguna manera algo que le impida al delincuente actuar. Muchas Claro, veces se pueden evitar actos de vandalismo y de secuestro y demás cuando hay una persona que está con los ojos clavados viendo al delincuente. Entonces, aprendamos a tener este tipo de actitudes, porque son cosas muy simples, pero le pueden salvar la vida a alguien. Y puede ser a un desconocido hoy y mañana puede ser un ser querido. Entonces, pues no nos claro, podemos sí, olvidar. sí, es muy cierto. Pues muchas gracias, Akari. La verdad estuvo muy, muy bonita la plática. Espero que te haya sentido bien, te haya gustado. Y pues de nuevo, yo les recomiendo mucho su libro Meyali, una voz silenciada. Lo pueden encontrar en Amazon Internacional, tanto en ebook como en pasta blanda. Y pues ya, yo soy Natalia García Pimentel. A mí me pueden encontrar en Instagram como nat-gpz95. Y pues con esta entrevista nos despedimos para el próximo año. Que tengan bonitas fiestas. Muchas gracias, Akari. Bye, Natalia. Felices fiestas y felices fiestas a todos los participantes de este live. Cuídense. Feliz Muchas año. gracias. Un beso. Bye. Feliz Navidad.